continuamos con el caso de Keverly, que está demandando a su mamá Bárbara. Ella tiene 16 años, está aquí con el permiso de la mamá. Ella quiere su emancipación para mudarse con su novio, que la va a mantener, y que no la atormente más su mamá con el lío del sobrepeso. ¿Cuánto sobrepeso tú tienes? Bastante, doctora. Ella me llegó a pesar 200 libras y ahora mismo está en 172 libras. ¿Y cuánto tiene de sobrepeso? Ella debe estar pesando unas 140 libras más o menos. ¿Y pesa 170? Está pesando 170 y un poquito. Bueno, puede tener 30 libras de más. De unas 30, 40 libras de más. Ok. Vamos a pasar al testigo de la demandante. Que debe ser tu novio normal para ti. No es ni gordo ni flaquito, solamente es una vaina. Pero no es normal. No, es no un puerco. Sí, no. A mí es normal. No, no es normal. A ti es normal, no sé qué tienen los ojos. Buenas tardes, ¿cómo te llamas? Rafael. ¿Cuánto tienes de sobrepeso, Rafael? Peso 320 libras. Y para tu estatura y tu tamaño, ¿cuánto tienes de sobrepeso? ¿Tu marido? Eso es lo que tú quieres para Tengo ti. más o menos como 80 kilos de sobrepeso. Respeta a tu madre. Ok, perfecto. Bueno, yo estoy aquí por el siguiente caso. La señora es acomplejada con la niña, compara demasiado con la hermana. Tienen un conflicto entre ellas, ¿me entiendes? ¿Tú estás consciente de los problemas de salud que tiene ella? Sí. ¿Sabes que son serios? Sí. Y que tienen que ver con dieta. O sea, que una dieta balanceada para ella es mejor que una dieta que le haga daño, que la comida de chatarra. O sea, tú sabes esto. Sí, pero es que yo la veo muy triste a ella en la casa. Ese hombre es McDonald's, ¿me entiendes? Y se pone a llorar porque la mamá dice que no puede estar en la casa porque la mamá no le da comida. Entonces, yo a veces en las noches llego y lo que saco es a pasearle, a comer, ¿me entiendes? ¿Ha pasado algo más entre ustedes? ¿Ha habido algún otro conflicto? ¿Con ella? No, bueno, nosotros tuvimos unas vacaciones en Venezuela, ¿entiendes? Y la señora aquí quería meter a la fuerza a hacerle el bypass a la niña, ¿me entiendes? Eres un fresco. No, no es fresco, es que no puedes fresco, obligarla a algo que ella no quiere. No la puedes obligar a algo que ella no quiere. Contra mi voluntad, porque supuestamente íbamos a pasar un tiempo familiar. Doctora, todo lo contrario. Doctora, yo hice todo en consentimiento con su doctor. Todo estaba en consentimiento con su doctor. Pero en Venezuela, no aquí. Quiero decirle, Pasemos a que nuestros expertos, los doctores Madeline Hernández y Misael González. todo el mundo en la casa se sacrifica con la dieta. Es decir, yo no compro helado, yo si compro helado lo compro menos de 15 de azúcar. Su propia hija. Todo en mi casa es menos de 15. Si eso está supuesta a hacerme sentir mejor. Y entonces no sé ese hombre dónde llega quiere después, me la da llegar, comida porque escondida. eso no lo hace. El objetivo nunca llega. Tú sabes que estaba mejor, tú sabes que Bueno, vamos a bajaste hablar muchísimo. sobre este tema, que este tema es Porque tú quieres. candente. Porque entre las cosas que vemos aquí en Estados Unidos, sabemos que hay un inmenso problema de sobrepeso en los adolescentes. Vamos a hablar primero de las condiciones médicas de esta chica. Sí, es importante decir que en el caso de ella la obesidad viene primero por predisposición genética y segundo por una condición con la que nace la aplasia medular, que realmente uno de los pilares en el tratamiento de este tipo de leucemia, como tú bien dijiste, es con esteroide, con prednisona. Y la eso te cortisona de por sí pues hincha, engorda. En el caso de ella, obviamente ella no está en una obesidad mórbida, ni mucho menos. No. Para aclarar, ella por su estatura debería estar pesando 120 libras a averaje, más o menos en el cálculo que yo saco. Obviamente si estaba en 200, ya si estaba con un índice de masa corporal arriba de 30, 35, tendría una obesidad moderada, y al haber bajado 30 libras, pues está en una obesidad ligera, probablemente entre 30 y 35. ¿Que puedo salvarla? Que no es criterio, pero ese no es criterio para llevarla a cirugía. Hay que aclarar bien. Eso del bypass y sin el consentimiento de la niña también. Definitivamente. Hay varios tipos de cirugía. El gastric bypass es el más severo, el más drástico, y está indicado en pacientes que son mórbidamente obesos, como el novio, probablemente. Bueno, Rafael, presta atención. ¿Puede la mamá estar súper obsesionada o le parece que está preocupada realmente en consideración a los problemas que nos explica de la salud de la hija? Creo que las dos cosas. Yo entiendo que ella esté preocupada por la salud de su niña, pero creo que los métodos que ella está utilizando para motivar a su hija que se cuide, que se preocupe por su salud, no son los más indicados. Número uno, nunca en estas situaciones se deben de haber comparaciones. Ella no debe de comparar a su hija con su otra niña, obviamente. Y
Y también lo más importante es no insistir y controlarle la comida. Con la alimentación tenemos que tener mucho cuidado porque cuando los padres, específicamente la madre, trata de controlar la comida del hijo demasiado, muchas veces esto puede conllevar a un trastorno alimenticio. Y la rebeldía que hacen, por eso. Exactamente, también ese es un buen punto. Posiblemente la niña, desde tanto tiempo que la mamá ha insistido en la dieta de ella se ha puesto más rebelde y posiblemente ella justifica su comportamiento como decir, yo me siento bien así, yo estoy contenta, pero ella sabe que tiene una condición médica. Lo ideal aquí es que la mamá la lleve a un nutricionista para que le enseñe cómo comer adecuadamente y también le hable. Ella lo hace. Pero el problema es que con la relación del novio, desde que llegó, quien no considera bien claramente el problema de salud de ella, no es ninguna ayuda, obviamente. No es ninguna ayuda. Una terapia familiar. Okay, no, mira, yo no sé si tú la quieres a ella o no. O para ti tú no es amor. Niña, pero es que tú quieres, yo sé que quiero. Quien ama, cuida. Porque tiene un problema de salud. Y la gordura le afecta su problema de salud. ¿Lo entendiste así? Cásate con el este novio de déjame ir en paz. Busca tu madre. Decisión del caso. Respétame. Mira, Evelyn, lo que te voy a decir. Tú no tienes la madurez para emanciparte. Las personas que se emancipan tienen la madurez de saber que si tienen una condición de salud que se pueden ver afectados por comer en exceso, por no cuidarse, y no toman eso en consideración, son unos inmaduros. Y tú no estás considerando cuál es tu situación de salud, que es bastante seria y preocupante. Entonces, lo estás tirando todo a chiste. Yo entiendo que puedas estar cansada y aburrida, que no te gusta la comparación con tu hermana, pero ya tú tienes 16, ya te estás haciendo adulta, ya tienes que empezar a pensar como adulta. Y el adulto lo primero que hace es saberse cuidar, cuidarse y hacer lo que tiene que hacer para mantenerse saludable. Te niego la demanda. Y fíjate, te voy a dar la oportunidad de seguir con el gordito. Doctora, aléjemelo, por favor. Yo no te lo puedo alejar porque aquí no hay ninguna evidencia de violencia ni de nada. Pero, y tú además, tú le diste el permiso de que ella tuviera ese novio. ¿Ok? Ya te lo dije. Pero no que le diera comida. Yo estoy en contra de que las chiquillas tengan novios adultos, porque ya tú sabes que eso es combinación mala. Pero con la conciencia de que él te hace daño cuando te lleva a comer comida chatarra. ¿Ok? Es tu salud, no es lo que luces. A mí tampoco me importa gordito, flaquito. Eso no es el problema, es tu salud. He dicho. Caso. Hacemos un receso y regresamos con más de Caso Cerrado. Me parece muy riesgoso que un nene de 1 año y medio recorra 3.000 millas en la punta de una patineta. Cualquier cosa que pase, estoy ahí para cubrirlo. No va a pasar nada. Mire lo que es, doctora. ¿A usted le parece, si él se pega esos golpes, imagínese lo que puede hacer una criatura de 1 año y medio? Caso Cerrado.